Bienvenidos al curso de Ingeniería de Plantas Industriales. En la semana 3 tendremos como tema edificios industriales. El objetivo de la clase: vamos a identificar los diferentes tipos de edificios según la metodología del proceso para sus respectivos diseños en las plantas industriales. Esto va a significar, va a depender mucho del tipo de procesamiento, del tipo de industria en que nosotros vayamos a instalar. Así va a ser la estructura, ya va a depender si va a ser estructura metálica o va a ser estructura totalmente de concreto. De hecho, siempre en estas metodologías siempre se tiene que ver el proceso para poder ver los respectivos diseños por las cuales esta planta va a ser instalada. En los edificios industriales tenemos que tener las categorías. Va a depender también mucho el tema del Código Internacional Industrial Uniforme. Allí nos dice cómo debemos nosotros de hacer ese proceso legal. Eso lo vimos al inicio, pero de igual manera siempre en toda la metodología, en toda la parte donde nosotros vamos a instalar una planta industrial, nuestro método va a ser siempre ver nuestras categorías, y como parte va a depender cómo vamos a tener ese edificio industrial, cómo vamos a tener esa parte productiva, una parte de almacenamiento. Va a depender mucho el diseño de la empresa, va a depender mucho el diseño de la cadena de suministro que tenga la empresa, va a depender mucho también cómo se va a desarrollar en el entorno. Eso es muy importante. Se debe tener una serie de requisitos, sí, pero posteriormente siempre se debe de tener una serie de diseños, una serie de diseños de arquitectura, ya sea por ingenieros civiles o ya sea por diseñadores. Pues toda esta parte, pues la estructura metálica o ya sea de concreto, va a depender mucho en este sistema, pero va a depender también que nos diga nuestro código en nuestra parte legal. Áreas de construcción y clases de edificio. Sí, de hecho hay diferentes clases de edificios. ¿Por qué? Porque hay diferentes áreas. No vamos a tener nosotros un mismo modelo para una sola área. No, va a depender la magnitud, el diseño, el tamaño que cae con magnitud, va a depender el tipo de proceso, va a depender cuánto personal tengamos. Vamos a tener oficinas administrativas, internamente vamos a tener diseños también en las oficinas productivas, porque allí nosotros vamos a ver nuestro entorno de indicadores. Tenemos que tener una sala respectiva solo para ver cómo van nuestras líneas de producción, cómo van nuestros sistemas de KPIs. Eso es muy importante y por lo tanto debemos de hacer un diseño directamente que lleve esa parte. Siempre es indispensable ver los modelos. Siempre se generaliza en esto porque en las oficinas pues no va a haber tanta magnitud. Por ejemplo, nosotros, si tenemos una empresa que se dedique al procesamiento de aceites, y si tenemos esa cadena de suministro, vamos a tener refinerías, vamos a tener calderas, vamos a tener áreas de envasado, vamos a tener áreas de mantecas, vamos a tener un edificio que se deriva directamente en un área administrativa, vamos a tener otro edificio que va a ser gestión humana, vamos a tener una bodega de repuestos, que va a depender del diseño también de cómo lo vamos a llevar nosotros en todo este entorno. Pero muy importante, vamos a tener que clasificar esa parte metodológica. Tenemos que ser bien metódicos de cómo vamos a clasificar nuestras áreas, de cómo vamos a clasificar esa parte muy importante, que va a ser el diseño de cada una de nuestras áreas. Muy importante el diseño. Siempre
siempre debe de existir una parte de diseño. ¿Por qué? Porque allí va a estar nuestro personal laborando y nosotros vamos a tener que tener esas condiciones adecuadas para este personal que a la larga nos va a servir en nuestra cadena productiva. Entonces tenemos que hacer unas instalaciones, tenemos que hacer áreas productivas pensando siempre en el colaborador. Tipos de edificios, por ejemplo, en bodegas. Bueno, vamos a tener quizás una bodega de doble agua, vamos a tener con estructura metálica de vigas de U. Va a depender también mucho el tema de medidas, de la clase de célula, el tipo de célula de hierro. Todo eso nosotros tenemos que ver la parte de cimiento, pero todo esto se enfoca en tipos de edificios. Bueno, los tipos de edificios va a depender cómo va a ser nuestra empresa. Y allí sucesivamente vamos nosotros a tener estructuras ya sea directamente por áreas, bodegas de repuestos. No va a ser una misma bodega que una bodega de almacenamiento de materia prima. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Pues esto lo vamos a ver posteriormente. Esto es una breve introducción y vamos a tener que ver esto más adelante, con más metodología, con más pruebas de cómo vamos a tener nosotros esa capacidad de almacenamiento de nuestra materia prima. Cómo va a ser esa capacidad va a depender de acorde al proceso que yo tenga y de acuerdo a la demanda que yo tenga. Entonces, aparte, nosotros debemos tenerla muy presente. Tenemos que tener también, si tenemos áreas de almacenamiento rentables, también nuestra estructura va a ser muy distinta. Si tenemos ya sea edificios, puede ser que tengamos edificios con estructuras metálicas, que sea totalmente estructural, pero vamos a tener también edificios que van a ser directamente estructuradas o van a ser instaladas en tema de concreto. Vamos a hacer una construcción en obra civil. Y muy aparte, cuando vamos a hacer nosotros una construcción en un montaje industrial. Eso es muy distinto, lo vamos a ver más adelante. Va a depender también la parte de diseño y qué área es la que nosotros vamos a evaluar, qué área es la que nosotros vamos a instalar. De hecho, todo eso son diseños que nosotros nos debemos de tener ya muy presente, como les digo, pero va a depender mucho qué clase de empresa, qué tipo de empresa es la que yo voy a instalar. Los tipos de edificios, pues vamos a tener edificios que van a ser de servicios, que están constituidos por materiales muy domésticos. En este caso vamos a tener unos acabados muy refinados. Cuando son tipos de edificios en temas muy estructurales, eso va a depender qué clase de industria es la que voy a tener en nuestro entorno. Pero va a ser mucho en la producción de una forma muy eficiente. Va a depender también el tipo de edificio. Por ejemplo, si va a ser una industria como las industrias de las praderas, pues se dedican directamente al comercio. Eso va a ser otra estructura muy diferente a una estructura metálica que va a ser mucho de procesos, ¿verdad? Vamos a tener nosotros que tener que hacer balances. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos áreas de proceso, vamos a tener que hacer unas mediciones de vibración en tipo de nuestras maquinarias. Y de acorde a nuestra maquinaria va a depender el tipo de estructura que yo haga. Entonces tenemos que tener esa evaluación de equipo. Tenemos que tener también muy constituido la parte de nuestra estructura metálica, una etapa constructiva, y tenemos que ver mucho también, tiene que ver la parte de tierra. La tierra, si es muy sólida, pues va a ser mejor a una fase constructiva, pero si la tierra es muy frágil, o sea, realmente es pantanosa, no podemos hacer un edificio de magnitud muy grande. En esa parte nosotros vamos a tener que ser muy metódicos, vamos a tener que ser muy disciplinados. Tenemos que ver nuestra parte de impacto en el medio ambiente también.
Eso lo vamos a ver más adelante con nuestro acuerdo, el 137/2016. Cuando nosotros vamos montando este tipo de edificios, nosotros tenemos que basarnos directamente a un acuerdo que es el de seguridad y salud ocupacional. Es el acuerdo gubernativo 229/2014 y sus reformas 33/2016. Ese acuerdo está conformado por 559 artículos. ¿Eso qué significa? De que este acuerdo nosotros lo debemos de hacer cumplir en nuestra parte estructural en una empresa. Por ejemplo, el caminamiento. Si es un caminamiento de una pasarela, nosotros debemos de cumplir conforme dice ese acuerdo. ¿Cómo va a ser nuestro ancho de esa pasarela? ¿Cómo va a ser la altura de la baranda? ¿Cómo va a ser el ancho del espacio de la baranda? Todo eso nosotros debemos de basarnos en ese acuerdo. Nos dice, por ejemplo, más adelante nosotros tenemos que hacer estudios de iluminaciones, vamos a tener que hacer estudios de vibraciones, vamos a tener que hacer estudios de partículas. Todo eso nos lo da el 229. Por lo tanto, nosotros debemos de hacer cumplir esa parte del 229, y en eso se da mucho en la parte estructural. Nosotros debemos de ver qué se nos acopla y qué no se nos acopla en ese acuerdo. Por lo tanto, nosotros debemos de cumplir esa parte legal a la hora que nosotros ya tengamos una empresa muy constituida y querramos nosotros tener un departamento de seguridad y salud ocupacional dentro de nuestra empresa. Entonces nosotros ya no vamos a tener que hacer modificaciones externas, porque nosotros ya tomamos como base el acuerdo 229 y por lo tanto ya no hicimos una doble inversión. Solo vamos a hacer una inversión, pero a todo ello nosotros debemos de basarnos a nuestra parte legal, a nuestra parte de acuerdos, y eso es muy relevante, muy importante, porque ya no vamos a tener que hacer más adelante reingeniería, sino que esas partes pues nosotros ya la tomamos en cuenta y pues la tomamos muy directo. Por lo tanto tenemos ya una parte muy constituida. Techos industriales. En los techos va a depender mucho qué tipo de estructura, como les dije, pero va a depender si va a ser de doble agua, de 3 aguas, va a ser un techo ovalado, va a ser un techo ovalado uniforme. Todo eso vamos a ver nosotros. Vamos a tener que ver el tipo de cimiento de nuestras vigas, vigas perforadas. Vamos a tener que ver el tamaño de células. Tenemos que ver qué tipo si es un montaje que nosotros lo podemos desarmar por medio de tornillos. Tenemos que ver la capacidad de esos tornillos, la capacidad de fuerza que tienen esos tornillos. Por lo tanto, nosotros debemos de tener muy presente todo esto para a la hora de nosotros querer reubicar esta industria, pues no nos va a dar mucho problema en el tema de, pues, en la parte estructural, en la parte de montaje. Hay una serie de preguntas de estudio. Pregunta número 1, ¿qué es un complejo industrial? Pregunta número 2, para determinar las categorías industriales se debe sacar un factor importante. ¿Cuál es? La vimos al inicio. ¿Qué se necesita para la construcción de un edificio industrial? ¿Qué se necesita? Pues primordialmente vamos a tener que ver mucho en ideas, ¿verdad? Pero hay muchos factores que nosotros tenemos que ver en esa parte. Los sistemas estructurales también pueden ser diseñadas a través de... Entonces todo ello nosotros lo vamos a ir viendo en nuestro caminamiento. Esto es una introducción, pero lo vamos a ir viendo en nuestro tema de curso, en nuestro tiempo de curso, lo vamos a ir viendo. Todas las dudas, preguntas, pues tienen que hacerlas para poder tener bien clara esta idea de qué es una ingeniería en plantas directamente. ¿Con qué finalidad se construyen los edificios industriales? Pues nosotros vamos a tener una finalidad muy objetiva. En este caso vamos a tener que ser muy metódicos. ¿Y cómo va a ser esa parte metódica? Pues nosotros vamos a tener ya unas ideas más claras y la vamos a ver para tener una mejor respuesta y tener una mejor metodología y tener un mejor criterio. Todo esto es un criterio propio. Pues acá tenemos las 5 preguntas, las vamos a desglosar en torno al curso. Vamos a aclarar toda duda, toda pregunta pues será aclarada. Muchas gracias por su atención.